Hola, mi nombre es Luis López y vamos a continuar con el curso de Blender. En esta ocasión vamos a aprender a mover, a desplazar, a rotar y a rescalar nuestro objeto. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que cualquiera de los objetos que nosotros tenemos en nuestra pantalla se colocan en esta especie de colección, que ya hablaremos de la colección en el siguiente capítulo. Desplegamos, por lo tanto, para ver las propiedades de nuestro objeto, concretamente del cubo, que lo tenemos aquí, y si os dais cuenta, el cubo tiene un nombre que pone cube y que también coincide con el que coloca aquí, ¿vale? De tal manera que yo esto lo puedo poner directamente como cubo, perfectamente en castellano, y cuando yo modifico el nombre aquí, se modifica también en mi jerarquía de objetos, ¿ok? Bien. En la pestaña de propiedades que la tenéis aquí, esta es la pestaña de propiedades de objeto, tenemos la posibilidad de la transformación de este objeto, es decir, tanto la posición como la rotación como la escala. Estas mismas propiedades las voy a explicar en la parte de aquí porque realmente es el panel que más se emplea para poder manipular nuestro objeto. Este panel se puede esconder o se puede sacar directamente desde la flechita pequeña que tenéis ahí, hacéis un clic, se abre directamente y si aquí escondemos se hace en pequeñito. Bien, hago un clic y ya tenemos el panel. ¿Qué propiedades tenemos en este panel? Pues muy simples, las de desplazamiento de X en el eje X, fijaros que coincide con el color rojo de X lo tenemos aquí, el color Y lo tenemos aquí, etc. Bien, por lo tanto, me puedo desplazar a la derecha, a la izquierda, puedo desplazarlo hacia otro sitio, etc. ¿Vale? Lo vemos, ¿no? Claro, en el eje Z, etc. Estas mismas propiedades que estáis viendo aquí en la posición las tenemos en la herramienta de mover. Esto es exactamente lo mismo, pero ya con una herramienta visual en la que si tiramos de cualquiera de los ejes, lo que vamos a conseguir es el desplazamiento de este cubo. De tal manera que si lo hacemos entre las intersecciones de los ejes, lo que vamos a conseguir es desplazarlo, por ejemplo, si lo hago desde este color rojo, se está desplazando desde el eje Z, que es el color azul, y desde el eje Y, que es el color verde. ¿Correcto? Bien, vamos a colocarnos en otro ángulo y vamos a jugar con el hecho de la rotación. Bueno, hay que comentar antes de entrar con el hecho de la rotación es que si lo hago desde el eje central, ¿vale? Se mueve a lo loco. Es decir, no tengo el control absolutamente de nada y diréis, bueno, pero ¿y si quiero un control de algo? Muy sencillo. Cuando yo muevo desde el interior, ¿vale? Desde aquí, se están desplazando a lo loco, pero para ello puedo utilizar, y aquí sí que tengo que entrar en lo que serían las opciones de teclado, podría decir, bueno, pues pulso en el teclado la Y y automáticamente fijaros que me ha salido una línea en la que solamente se está desplazando por el eje Y, ¿correcto? Esta es otra manera de hacerlo, que podríamos bloquear los dos ejes de coordenadas y cuando yo intento mover o desplazar a lo loco, como decíamos antes, no hay manera de desplazarlo, solamente se desplaza por el eje Y, porque los dos ejes están bloqueados, ¿de acuerdo? Pero quizás si lo hacéis desde el centro, sin necesidad de bloquear los ejes, lo que hacemos es arrastrar directamente, yo tengo ya cogido con el ratón el objeto y ahora por poner un ejemplo voy a pulsar la Z en mi teclado. Pulso Z y automáticamente solamente se va a desplazar por el eje de coordenadas Z. ¿Ok? Esto es una manera muy cómoda de que os desplacéis con los objetos utilizando las teclas Z, Y y X. Podéis hacer pruebas y veréis cómo funciona. Vamos a por la rotación. Normalmente todos los objetos tienen un punto de pivote. El punto de pivote ahora actualmente es el que está justo en el medio. ¿De acuerdo? Fijaros bien que en el medio hay un punto en el cual yo estoy visualizándolo desde todos los sitios y que está justamente en el centro del cubo. Vamos ahora por la rotación. La rotación, disponemos aquí los tres ejes de coordenadas y nos tenemos que imaginar, tal y como he comentado, el punto este de pivote que lo tenemos en el eje central. Vamos a suponer que queremos girar este cubo hacia esta dirección, es decir, como si cogiéramos esta cara y la estiráramos hacia allá. Para ello me tengo que imaginar una barra que atraviesa justamente por este punto de pivote, ¿vale? Y la barra que atravesaría sería la Y, ¿ok? O sea, como si tuviera una barra y desde esa barra pudiéramos girar la barra y automáticamente el cubo giraría. Por lo tanto, lo que tengo que tener claro es por dónde va a girar mi cubo, ¿vale? Fijaros bien que si utilizo el eje Y,
¿vale? Es precisamente E que está girando, tal y como os comentaba, ¿vale? Hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? Si en contrapartida lo quisiera girar para allá, ¿vale? Lo que tendría que emplear es el X. Y si lo quisiera rotar de esta manera, tendría que emplear el eje Z. Esto mismo lo tenemos disponible justamente con el botón, perdón, de rotar. El botón de rotar me va a dibujar en el objeto esos ejes de coordenadas y fijaros que cuando yo estoy rotando de esta manera, que antes he dicho que era el eje Z, ya nos dibuja el eje azul, precisamente para rotar, perdón, que no he cogido el eje bien, ahora sí, nos está girando directamente por el eje azul, ¿vale? Que sería el eje Z. Y fijaros bien que el punto pivote atraviesa una línea de color azul para indicarnos que precisamente este es el punto desde donde está rotando. Lo mismo me ocurre con el eje Y. Fijaros bien que también dibuja una pequeña línea grande de lado a lado en la cual pues estamos desplazando. Y por el eje X exactamente igual, ¿correcto? Todos estos parámetros los podemos ir manipulando desde la pestaña de elemento y transformación. Lo siguiente es trabajar con las escalas. Las escalas me van a permitir ampliar el objeto, maximizarlo, etc. ¿Vale? De tal manera que yo puedo hacer más grande en un eje de coordenadas, en el eje X, en el eje Y, y diréis, pero Luis, ahora mismo fíjate, nos está ampliando por el eje X y el eje X es el color rojo, pero está ampliando por donde le da la gana. Por supuesto, porque ahora mismo lo está haciendo de manera global, ¿vale? Y está utilizando el eje de coordenadas propiamente que tiene. Si esto lo colocamos todo en 0, vamos a colocar la rotación a 0, todo a 0, ¿vale? Y esto a 0 también. Incluso en el eje, vamos a dejarlo el cubo exactamente como teníamos al principio, 1, 1, 1, ¿vale? Y a nivel de escala vamos a utilizar ahora, bueno, la dimensión la voy a mantener, y a niveles de escala, fijaros como en el eje de coordenadas X ya es otra cosa, ya no se está moviendo directamente por el eje rojo, que es lo que comentábamos, si lo hago por el eje Y también, y si lo hago por el Z también, ¿correcto? Bien, esto es una manera de desplazarnos, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo con el botón de acción, que es el de escalar. Y este es muy similar al de movimiento. El de movimiento, cuando nosotros tirábamos de uno de los ejes, lo que va a hacer es desplazarlo, ¿vale? Y crear una escala de ese objeto. ¿Y qué ocurre cuando lo hago desde dos puntos de eje? Exactamente, por ejemplo, el eje Z y el eje X. Pues que realmente está desplazando o reduciendo siempre concéntricamente, ¿de acuerdo? Porque ahora nuestro punto pivote está justo en el medio y entonces se va a reducir tanto de este extremo como del otro, ¿vale? Por lo tanto es concéntricamente. Pero mucho ojo, porque si el punto pivote, y esto lo veremos en siguientes lecciones, está en una de las esquinas del objeto, lo que vamos a conseguir es que solamente el objeto que está más lejano al punto pivote es el que se vaya a desplazar. No, ya a partir de aquí no se desplazaría el cubo, solamente se desplazaría desde esta arista hacia adelante. ¿De acuerdo? Bien. Otra de las opciones que tenéis con el rescalado es hacerlo desde el interior. Y cuando yo lo hago desde el interior, perdón, desde este punto de aquí, lo hace ya en todos sus ejes, es decir, ya coge todos los ejes de coordenadas, tanto el eje X como el eje Y, y los va a rescalar de manera automática todos. Otras de las opciones que tenemos en el sistema de rescalado, y quizás es más cómodo, podemos mantener el botón de escala, pulsamos y le decimos escalar en caja. Cuando escalamos en caja, lo que disponemos son de manejadores, ¿de acuerdo?, en los centros de las caras, en las medianas de las aristas, en los puntos, etc. Y por lo tanto, si yo tiro de cualquiera de esos puntos, lo que voy a conseguir, ¿vale?, es reducir en base a los puntos que estoy tocando. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones es muy cómodo este tipo de escalado, ¿vale?, el de sistema de caja. ¿Por qué? Pues porque realmente es de los más cómodos a la hora de trabajar. Si lo hago por las caras, la verdad es que es muchísimo más cómodo poder trabajar en un objeto y ya me está marcando aquí las medidas exactas que tiene este propio objeto. ¿Ok? Vamos a centrarnos ahora en los snaps. En los snaps, precisamente, que serían estas opciones de aquí, y concretamente cuando nosotros tenemos marcado, lo que podemos hacer, primero lo voy a desmarcar para que veamos, tenemos el cursor. El cursor, cuando yo lo pulso en cualquier sitio con el botón izquierdo del ratón, no con el derecho, con el izquierdo, lo que consigo es colocar un cursor en un sitio.
Claro, los cursores yo puedo hacer que un objeto cambie el cursor, es decir, este punto de pivote, por ejemplo, a esta esquina del objeto, ¿ok? Pero fijaros bien que es completamente imposible intentar atinar exactamente justo en el centro, ¿vale? De donde está la esquina justo, es completamente imposible. Entonces, la solución son los snaps. Y estos snaps que los tenemos aquí, lo que podemos hacer es primero, previamente, desplegamos y le decimos que vamos a ir a vértices. Fijaros que pone cuadrícula, pero en este caso le voy a decir que voy a vértice. Una vez que voy al vértice, me voy a centrar y voy a marcar para que se imante exactamente este cursor a los vértices. Fijaros bien cómo voy corriendo y cuando llega a una esquina se queda como anclado. Clic, clic. Y lo mismo en esta de aquí, y lo mismo en esta de aquí, y lo mismo en esta de aquí. Es decir, cualquier vértice que pille el cursor se va a anclar. Y en este momento no es que el objeto tenga, porque fijaros bien que todavía el punto sigue exactamente aquí. Vamos a darle botón derecho, le voy a decir definir origen y le voy a indicar origen al cursor. En este momento nuestro origen ha pasado a ser la esquina del objeto y por lo tanto cuando yo comienzo a rotar lo que observaremos es que el objeto rota en base a ese punto, ya no está rotando en base al final. De la misma manera, cuando yo rescalo con la herramienta de escalado, si os dais cuenta, se escala exactamente desde el punto pivote hacia donde quiera escalar. Es decir, si escalo sobre el eje Y o si escalo sobre el eje X. ¿Correcto? Por lo tanto, el punto de pivote es muy importante. Vamos a cambiar el punto de pivote, otra vez de nuevo, voy a colocar punto de pivote, vamos a seleccionar en esta ocasión, en vez de los vértices, vamos a seleccionar un borde, es decir, la arista, ¿vale? Fijaros bien como en todo momento, cuando llego a tocar cualquier arista, clic, se encaja. Lo mismo aquí. La diferencia es que yo aquí no puedo marcar un punto, lo tendría que marcar al azar, es decir, aquí no sé si ahora mismo estoy en el medio justo o si no estoy en el medio. Por lo tanto, cuando yo intento hacer un rescalado de este objeto, si es en mi eje de coordenadas X, perfecto, pero cuando lo hago en el eje Y, ay, perdón, que no he colocado origen al cursor. Ahora, ya está. Ya podemos rescalar, fijaros bien, en mi eje de coordenadas se rescala justo concéntricamente desde este punto hasta allá y desde este punto hasta acá, ¿vale? Por lo tanto, estamos ampliando o reduciendo el objeto en base al punto de pivote. Y esto es muy importante. Vamos a ver otro de los detalles que tenemos. Voy a quitar los snaps y vamos a coger y vamos a rotar este objeto. Cuando yo tengo un objeto rotado, tengo la posición de desplazarlo en modo global o en modo local. Recordemos estas dos opciones porque son las más importantes. Cuando yo desplazo en modo global, lo que me encuentro es que el cursor lo estoy desplazando como si la pieza se desplazara exactamente por el suelo, pero cuando la utilizo en modo local, lo que estaría es moviéndola hacia el aire porque realmente los ejes de coordenadas están desplazados en su eje de rotación en 31 grados. Por lo tanto, lo que estaría haciendo es desplazar este objeto de manera libre hacia un eje de coordenadas que es el propio del objeto. Por último nos queda esta herramienta y esta herramienta hace un poco todo, absolutamente todo. Vamos a dejar esto en modo global y esta herramienta lo que nos permite es tanto desplazar el objeto como rotarlo, como rescalarlo, etc. Es una herramienta que tiene todas las posibilidades de posición, de rotación y de escala directamente en una sola herramienta. Yo no la aconsejo mucho, siempre prefiero que lo hagáis por ejes o incluso que digáis, bueno, pues si voy a mover y voy a mover, como hemos comentado antes, ¿vale? Poder marcar directamente la Z en el teclado y poder desplazar el objeto, ¿ok? Es quizás más seguro y luego conforme vayamos viendo que un objeto lo puedo solapar a otro, etcétera, pues veremos que tenemos más posibilidades.